En el transcurso de nuestra vida hemos aprendido la importancia de examinarlo todo y retener lo bueno. Obviamente, esto no es una labor que desarrollan solamente los líderes espirituales, el pastor o los feligreses. Todos tenemos una responsabilidad llamada discernimiento. Bienvenidos a nuestro tiempo especial de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a este tiempo maravilloso aquí en su casa, Israel, casa integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Escrito está. Esta jornada para esta temporada de comienzo nos habla a través del libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 21 y 22 puntualmente, refiriéndonos a la importancia que Adonai nos entrega respecto de examinar todo cuanto ocurre a nuestro alrededor. Examinar. Esta palabra examinar podríamos, por supuesto, considerarla desde varios aspectos. Considerar los aspectos financieros, considerar los aspectos sociales, considerar el proceso político geográfico de las ciudades. Todo lo que hagamos requiere indudablemente un tiempo especial de examinarlo. ¿Saben? Nosotros, la familia Pastoral Alfaro, residimos en esta nación americana ya por más de 20 años. Y entre las cosas interesantes que quiero compartirles, por vivencia, por testimonio, es cómo en esta nación americana, en este Estados Unidos de América, las comunidades, especialmente las comunidades emigrantes o migrantes hacia esta nación, se mueven con mucha frecuencia y con cierta regularidad, es decir, de una ciudad a otra. He tenido a personas cercanas, amigos, conocidos, gentes que a través del ministerio hemos podido conocer durante mucho tiempo y repentinamente de la noche a la mañana toman una decisión, viajar hacia otro estado. Y me enteré que viajaron desde Carolina del Norte y se mudaron hacia New York, pero estuvieron en New York 5 o 6 meses y se movieron hacia Boston. De Boston decidieron ir a Chicago, de Chicago decidieron ir hacia Denver, Colorado, luego hacia Minneapolis, luego hacia New Orleans, luego hacia la Florida. Y así han transcurrido los días y los años. Y se mueven de aquí para allá y de allá para acá. Pero algo aprendemos estas comunidades emigrantes de las comunidades locales, las comunidades americanas o de la comunidad americana. El americano es muy estable. El americano nace en Georgia y vive en Georgia, en Atlanta, Georgia, por ejemplo, y permanece en Atlanta, Georgia, y pues eventualmente muchos también saldrán hacia otros estados, pero típicamente ellos forjan y forman un estilo de vida en ese lugar.
Aquí mismo en la ciudad en la que vivimos, en la ciudad de Cherryville, pues tenemos a muchas personas conocidas, americanos, que incluso han vivido por generaciones en este mismo lugar e incluso muchos de ellos particularmente ni siquiera se han tomado el tiempo de viajar a conocer el Empire State o estar conociendo en Washington el Monumento Lincoln o el Congreso o la Casa Blanca o eventualmente ir hacia conocer las cataratas del Niágara o cosas por el estilo. Y esto ocurre, hermanos, con frecuencia cuando compartimos con hermanos americanos y nosotros, el Eterno nos ha permitido el privilegio como familia, como ministerio de viajar por algunas ciudades, en algunos estados de esta gran comunidad americana. Y pues muchos de ellos al ver fotografías dicen, wow, no puedo creer, ustedes estuvieron en tal parte, en tal parte. Y se pregunta uno, ¿y cómo una comunidad hispana tenemos ese privilegio de viajar? Y cómo los que son nativos, los que son de casa, muchos de ellos en muchas ocasiones no lo hacen. Es por una respuesta muy simple, hermanos. El americano, cuando decide moverse de un lugar a otro en familia, lo primero que hacen es examinarlo todo. Examinan la ciudad hacia donde se piensan dirigir, cómo es su contorno, la seguridad, pero principalmente las escuelas. Es más, las casas adquieren un valor especial en sus costos para venta cuando el entorno de las escuelas, middle school o elementary school, middle school y high school, son escuelas que tienen una categoría, una calificación de buenas escuelas para nuestros hijos. Cuando ellos examinan el asunto financiero, económico de la ciudad, las oportunidades laborales, de mercado, de negocio, cuando ellos miran el fluir del tráfico, el fluir de los medios de transporte, las posibilidades de hospital, centros médicos, ellos hacen una evaluación y examinan todo para concluir este lugar evidentemente cumple estos y estos y estos y estos requisitos que como familia consideramos que es importante, necesario para nuestro propio bienestar considerarlos. Dígalo conmigo, examinamos todo. No quiero con esto desvalorar la gestión de la comunidad hispana, latinoamericana, pero muchos de ellos nunca piensan en una buena escuela, en un hospital, en un medio de transporte, en una fuente de empleo, sino que sencillamente lo que buscan es un lugar donde la renta no sea muy costosa. Y las rentas no muy costosas lastimosamente ocurren en lugares no muy limpios, no muy seguros, no muy estables, en lugares de muy mala condición. Entonces, este tema lo hemos traído a colación en muchas ocasiones en Israel Casa Integral y lo he compartido con nuestra comunidad local en Cherryville, bueno, en los mensajes, porque hemos aprendido que aquí no es un tema de costos de una renta, hemos aprendido que depende del lugar donde nuestro entorno familiar se desarrolle, dependerá el futuro de nuestros hijos. El americano piensa y considera incluso cuáles son las congregaciones que le queden más cerca, porque en términos generales la comunidad americana viene de un contexto más nivel 2 y son muy estrictos en esto y quieren que su iglesia también esté a la distancia más corta posible, donde poder congregarse. Repito, en el caso de la comunidad hispana, pues pareciera ser que el factor más importante es simplemente saber si el costo de renta es económico, si el costo de los servicios, fluido eléctrico, agua, gas, etcétera, son económicos. Repito, cuando pensamos en ese factor económico, probablemente llegamos a una conclusión y es que sí se consiguen casas económicas de muy mala condición en lugares de muy mala presentación, de muy mala vida. Y esto traerá consigo, por supuesto, consecuencias. Lastimosamente hemos tenido que ver muchas situaciones a lo largo y ancho de esta nación, de familias que han pasado por esa tan muy mala experiencia, sus hijos perdidos en medio de
de gangas, en medio de drogas, en medio de narcotráfico, violencia, entre muchas otras cosas. Que nunca pensamos que esto ocurriría en familia, pero que lastimosamente un día, al no examinarlo todo, tomamos decisiones no pertinentes, decisiones impertinentes, decisiones inoportunas, decisiones que nos han costado probablemente fracasos. Por lo tanto, cada uno de nosotros como creyentes en nuestra Kadosh Torah, en Yeshua HaMashiach, no podemos permitirnos bajo ninguna circunstancia que este tipo de calificativos nos roben la bendición que Adonai tiene para cada uno de nosotros. Es decir, examinar todo significa, repito, tener un discernimiento. Necesitamos discernir si esta comunidad en la cual me encuentro, hablando del tipo de vivienda, es una comunidad segura, es una comunidad apropiada para mi vida como varón, como mi esposa, como familia, como padres de familia, para nuestros hijos, para nuestro entorno, para nuestra seguridad, para su academia, para su preparación profesional, para su formación laboral, para su vínculo incluso de carácter posterior en el contexto del matrimonio. Hasta en esos pequeños detalles tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Por lo tanto, no nos sorprendamos cuando con el transcurrir de los días nos enfrentamos a pruebas, dificultades, adversidades, batallas campales en las cuales decimos: Dios, Padre eterno, ¿pero por qué permites que estas cosas ocurren? Y el Eterno nos va a contestar simplemente diciendo: nunca te llevé a ese lugar. A ese lugar llegaste por tu propia voluntad, por tu propia iniciativa, por no examinarlo todo y verificar y retener y hacer lo bueno delante del Eterno. Así es que la mayoría de los seres humanos tenemos una capacidad de distinguir la oscuridad y de la luz, de lo bueno y de lo malo, de lo correcto y de lo incorrecto. Pero en el peor de los casos, muchas personas, y hablemos en términos generales, aún sabiendo que algo que hacen es incorrecto, no bueno, no permitido e incluso no legal, desde un punto de vista más jurídico formal, que terminan haciendo lo que sea por pasar por sobre quien tengan que pasar o lograr lo que quieran lograr sin tener, repito, reparo o reparar en las consecuencias que esto puede traer. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos líderes. El pastor, sus líderes en su congregación, cada varón, cada esposo, cada hijo, cada mujer, cada niño, formamos parte de un equipo de liderazgo. Pero no es solamente el líder, aquel que toma decisiones y ordena y quiero que hagan esto y hagan lo otro. Un líder que tiene capacidad para discernir, un líder que tiene capacidad para entender, para comprender, para guiar, para formar y establecer personas en un proceso totalmente correcto. Aquí mismo en el libro de Primera de Timoteo, acompáñenme por favor un momento al primer libro de Timoteo. Y si miramos en el capítulo 4, a partir del verso 6 nos dice la palabra: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua, nutrido con las palabras de la fe y de la buena enseñanza que les has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Por favor, subraye todos. Todos recibimos esta palabra fiel. Estoy en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua.
nutrido con las palabras de la emuná y la buena enseñanza que has seguido. Hermanos, cuando nosotros enseñamos, compartimos la palabra, de suyo no es el pensamiento del hombre, la intención del hombre. Nosotros no presentamos una conferencia motivacional que nos eleva en las emociones a grados importantes, en la cual se nos enseña: tú puedes, tú eres un vencedor, tú eres un campeón. Pero cuando no tenemos fuerza en el Ruach, el poder del Ruach HaKodesh, por muy emotiva que haya sido la conferencia, finalmente los resultados no serán los mejores. Necesitamos, por lo tanto, adquirir una responsabilidad consciente de quiénes somos, de qué es lo que estamos haciendo, y no permitir bajo ninguna circunstancia que las consecuencias o las causas que el mundo enfrenta nos puedan traer a la mente pensamientos negativos, adversos, de decadencia, de incapacidad. En el caso que voy a mencionar, ya que toqué un tema sobre comunidades emigrantes, estamos para la grabación de este programa en un cambio presidencial en esta nación. Las noticias, cuando veo las noticias, veo con mucha frecuencia noticias tanto nacionales como internacionales. Necesitamos estar informados, necesitamos examinarlo todo. Puedo notar cómo los noticieros, con un énfasis un tanto amarillista, si puedo usar esa expresión, hacen énfasis todos los días en lo que se supone va a ocurrir con el nuevo gobierno en materia migratoria. Y en materia migratoria dicen los expertos en noticias que ya no sabemos si son noticias falsas, noticias que solo provocan rating, noticias que amedrantan, noticias que causan caos, pánico, que hacen todo menos informar, sino generar un contexto de desinformación. Por lo tanto, tenemos que saber y elegir, examinarlo todo. ¿Qué noticiero tú ves? Porque hay muchos telemundos por allí que cuando hablan del mundo y hablan peor que el mundo. Y entonces han generado un caos en la comunidad migrante. Y cuando hablo de comunidades migrantes, hermanos, no crean pues que son solamente las familias hispanas, porque sabemos que en esta nación hay emigrantes de todas las naciones en el mundo entero, con una influencia muy alta en contextos orientales, asiáticos y muchas cosas de estas. La ley sería obviamente para todos, pero ¿a qué me refiero? Se ha generado un caos frente al tema. Las gentes están angustiadas, las gentes están temerosas, las gentes ya se preparan incluso para no salir a las calles, las gentes ya no saben dónde pensar en esconderse, en refugiarse, porque según la noticia del momento vienen unas batidas migratorias impresionantes y van a deportar a más de 100 millones de personas de esta nación. Es impresionante lo que las noticias traen. Hermanos, examinadlo todo, examinadlo todo, examinadlo todo, retened lo bueno. Creo profundamente en mi corazón que buena parte de la noticia puede tener un sentido práctico, toda vez que en el último periodo de año presidencial hacia esta nación ingresaron millones de personas por las fronteras e ingresaron millones de personas que además en este corto periodo de año último han sido causantes de infinidad de atropellos, violaciones, homicidios, robos, secuestros y cuánta cosa terrible que regularmente no ocurre. No es que no ocurran, pero regularmente no ocurrían. Esto no puede tildar y significar que entonces todos cuanto pasaron son los delincuentes que vienen de otro lugar. Por favor. Pero basta que una buena porción de ese número haya causado tales estragos. Y estoy hablando de cosas que muy seguramente todos ustedes conocen a través de los medios de comunicación. De hecho, han ocurrido situaciones extremadamente delicadas. Muertes violentas de niñas abusadas, secuestros, etcétera. Situaciones incluso donde vemos a comunidades emigrantes atacando directamente a un oficial de policía, cosa que en este país, mis amados, si algo tenemos que aprender como emigrantes a esta nación es las leyes,
el respeto a la nación, el respeto a la bandera, el respeto a la comunidad americana, pero ante todo, el respeto a la autoridad. Hermanos, cuando nosotros por alguna u otra circunstancia hemos estado frente a un oficial de policía, típica situación de tránsito, que el oficial de policía coloca sus luces azules de su vehículo y entendemos que inmediatamente el conductor debe colocarse a la orilla de la carretera en un lugar seguro, colocar sus manos sobre su timón, bajar esa ventana para que el oficial venga a hablar con nosotros y sin que hagamos ningún tipo de movimiento de sospecha, el oficial nos indicará lo que tenemos que hacer. Nos pedirá licencia de conducción, en principio, nos hará una pregunta: ¿sabe usted por qué he detenido su vehículo? Y allí empezamos a tener preguntas y respuestas, muchas de las cuales no deberíamos contestar para no incurrir porque por nuestra boca seremos juzgados. Pero muchas veces nos hacen una pregunta: ¿sabe usted por qué lo han detenido? Sí, señor, creo que sí, venía como 80 de velocidad, cuando aquí el término es 45. I'm so sorry, como diría alguien por ahí. Entonces, mis amados, todo lo tenemos que examinar. Examinemos todo y no permitamos que la desinformación nos lleve a tomar acciones inoportunas, inadecuadas. Repito, estamos viviendo momentos muy críticos, situaciones muy difíciles, pero lo importante es que nosotros tenemos a nuestro amado Yeshua de nuestro lado. Y cuando yo camino en obediencia, cuando yo camino conforme a lo que escrito está, cuando yo camino en la responsabilidad delante del Eterno, yo sé que todas las cosas me ayudan para bien. Yo sé que estoy guardado en el hueco de la mano de mi amado Yeshua. Yo sé que conozco la verdad y la verdad me hace libre. Y cuando yo tengo una pasión por hacer las cosas bien, examinando todo y caminando conforme a lo que el Eterno me dice, ¿de qué temeré? ¿De qué temes, manada pequeña? ¿De qué temen? Si sabemos que Adonai está con nosotros. Pero por supuesto, amados, ¿qué hacer cuando pensamos que el discernimiento solamente le corresponde al pastor? Pastor, usted debe tener discernimiento. O a los líderes, o como diríamos en otro tiempo, a los ancianos de la congregación. El discernimiento, Pablo, el Rab Shaul, nos habla acerca del discernimiento y nos dice que todo creyente, por favor entiéndame esto, todo creyente, estamos en el libro de Tesalonicenses, ahora en el texto que estamos desarrollando. Por favor, acompáñeme nuevamente al texto. Vamos a leerlo nuevamente, nuestro texto de partida, en el primer libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, Tesalonicenses capítulo 5, y estamos en el verso 21. Repitamos el texto. Dice, léalo conmigo, por favor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Verso 22. Absteneos de toda especie del mal. Y del mismo Adonai de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así es que, amados, el mensaje, la ordenanza, la palabra, la promesa, la palabra profética en términos generales es para todos. Repito, hermanos, examinarlo todo. ¿Cuántas veces vemos en una relación de pareja, de matrimonio, en una relación de pareja, cuántas veces vemos fracasos? Parejas que se ven muy enamorados, vienen a un vínculo matrimonial, gloria a Hashem, porque hoy todavía hay matrimonios. Y creo que debo hacer una énfasis allí. Gracias a Hashem, porque hoy todavía aún hay matrimonios. Hace unos días me decía un querido padre en la casa local, me decía, pastor, es que si no sé cómo manejar esta situación. Es que mi hijo es un joven de apenas 16 años,
pero es que yo veo que este hijo me ha salido pues enamorado, ¿cómo le parece pues? Enamorado con esta niña, enamorados, y no, pues que ya incluso hasta se piensan casar. Y yo quiero, pastor, que usted le llame la atención, por favor. Ve, ¿y por qué yo? Si tú eres el papá, tú eres el sacerdote del hogar, el pastor es el que tiene que responder. Y le dije, mira, amado, está bien, son jóvenes, sí, bastante jóvenes por demás, pero hay algo importante. Gloria a nuestro amado Hashem, que tu hijo varón está enamorado de una niña mujer. Gloria al eterno Padre, que esta niña mujer está enamorada de este precioso joven varón. Porque en los tiempos que estamos viviendo, este aspecto se está convirtiendo cada vez más escaso. Preocúpate si tu hijo varón hoy te dice que está enamorado de otro joven varón. Y entonces aquí viene la psicología, la mente abierta, los procesos modernistas y muchas otras cosas que usted conoce, en el que se dice, no, si eso ocurre, usted acéptelo, tómelo como algo natural, porque eso es, así somos y así vivimos. Discernimiento. Pero para el discernimiento necesitamos la presencia del Ruaj, tener una actitud crítica, tener una responsabilidad específica frente a lo que estamos diciendo, haciendo y viviendo. Y mi responsabilidad como varón, hombre de casa, debes saber que si algún día tomé una decisión equivocada en cuanto a la ubicación, el entorno, el modo de vida que he traído a mi familia a vivir por la economía en una renta, y el entorno contaminó a mis hijos y pasaron por las drogas o por cualquier tipo de perversión, la pregunta es, ¿en qué momento nosotros no tuvimos el discernimiento? ¿En qué momento nosotros nunca examinamos todo como la palabra así nos lo indica? Veamos qué nos dice el libro de Mateo. Un momento, acompáñeme por favor al texto. En el capítulo 7 del libro de Mateo, leámoslo en contexto desde el verso 1. Vamos a tomarlo hasta el verso 5. Mateo, capítulo 7. Por favor, acompáñeme. Gracias. Gracias por tomar nota aquí en el chat frente a los textos que estamos presentando para que todos los demás estemos conectados. ¿Listos? Libro de Mateo, capítulo 7, dice a partir del verso 1, y un título en esta versión dice, el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas, por favor, con el juicio. Aquí esta palabra juicio requiere atención especial. Juicio no se trata de juzgar. Juicio se trata de tener un concepto, una medida oportuna, clara, definida frente a algo. No hacer juicios a priori. No hacer juicios de lo que no conocemos, no hacer juicios inapropiados. Somos muy rápidos para hablar, para opinar, para decir algo que sabemos que no sabemos, pero sin embargo opinamos de cosas de las cuales no sabemos. Muy típicamente, hablando de todas estas confidencias de nuestras comunidades, por ejemplo, es muy típico encontrar un caso que se ocurre con mucha frecuencia aquí, es cuando viajamos de un estado a otro en un highway de estos importantes del país, Highway 85, Highway 95, ruta, digamos, Carolina del Norte, Miami, Highway 85, Highway 95, bueno, también Highway 85 también conduce. Y eventualmente la velocidad promedio es 70 millas por hora. Esto no estoy mal, 110 kilómetros por hora, algo así. Corríjanme, por favor, los expertos en el tema. Una velocidad alta, 70 millas por hora, pero típicamente cuando el conductor responsable conduce según la indicación de la ley de tránsito 70 millas por hora, permanentemente vemos que por el lado nos adelantan vehículos permanentemente. Y cuando tú miras a esos vehículos dices, wow, pero este vehículo tiene que ir por lo menos a 90 millas por hora.
Eso significa que si ese camina 90 millas, yo también puedo subir un poquito el volumen. Yo también puedo aumentar mi velocidad porque eso me permitiría llegar un poco más rápido. Típica situación en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Repentinamente el que pasó a 90 millas por hora, no lo volvimos a ver. Y yo decidí subirle un poquito la velocidad y voy en 75, 76 y repentinamente aparece el policía, el juez. Entonces decimos, pero ¿por qué los expertos que hacen juicio? No, pues imagínate que subí la velocidad a 75, era 70, y pues me apareció el policía y me colocó un ticket, debo ir a la corte y debo pagar esa multa. Pero ¿por qué el policía te tomó un ticket si ibas a 75? Y si la velocidad es 70, uno puede ir a 75, eso no tiene ningún problema. Sí, pues ¿cómo le parece que eso no está escrito en los códigos en este país? Pero no sé de dónde, ni cómo, ni cuándo se le ocurrió a alguien que sí, que tú puedes ir 5 millas arriba de la velocidad establecida y que el policía no tiene por qué pararte ni tiene por qué hacerte ticket. Pero legítimamente escrito no está. Por lo tanto, es a discreción del oficial que considera que si vas 5 millas arriba no hay problema, pero si el oficial sabe que vas a 71 millas y son 70, pues igual te puede detener y hacerte el ticket correspondiente. Entonces a veces hacemos juicios, dice este texto en el verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Esto nos está diciendo que no podemos hablar mal de alguien porque muchos hablarán mal de mí. Es una situación sencilla. Yo recuerdo que hace mucho tiempo había una señal, a ver si puedo hacer el ejercicio, en la cual decía, cuando tú juzgas a alguien, es que esta persona, y juzgas, señalas, indicas, solo hay alguien que está arriba, que es el que conoce todo, y hay muchos que miran hacia ti que también conocen lo que tú haces. Así es que no juzgues para que no seas juzgado. Dice entonces el texto, verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí que la viga está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dígalo conmigo, amados, por favor, discernimiento. Cuando yo manejo mi vida en un orden establecido con discernimiento, cuando examino todo, y como dice otro texto, examina el espíritu, examinad el espíritu. Cuando examinamos una comunidad, cuando visitamos un lugar, cuando estamos rodeados de un grupo de gentes, es importante examinar el espíritu. ¿Qué espíritu tiene esta persona? ¿Es un espíritu de lujuria? ¿Es un espíritu de mentira? ¿Es un espíritu de muerte? ¿Qué espíritu hay en las gentes? Y para eso el Eterno nos ha permitido tener discernimiento. Recuerdo una anécdota, ya que estoy mencionando cosas entre cosas y entre anécdotas. Hace mucho tiempo, una experiencia que vivimos pastoralmente hablando. Una persona amiga, entre comillas, pasó por una situación muy crítica en su economía, en su matrimonio, etc. Y nosotros, con un corazón de amor, con un corazón de servicio, con un corazón pastoral, quisimos apoyar la situación difícil de esta persona. Realmente no le conocíamos mucho, pero teníamos una amistad. No habíamos examinado todo realmente en esta persona, pero teníamos, repito, cierta confianza. Esa confianza que no se convierte en un espíritu de familiaridad. Por favor, preste mucha atención. Ya lo he enseñado en otros programas, solo lo traigo a colación. Un espíritu de familiaridad, especialmente en casa, entre hermanos, pastores y demás, es de cuidado. Suena fuerte, pero es de cuidado.
Así es que esa persona le invitamos a venir para la ciudad, estar con nosotros, tratando de apoyarle, que se recuperara su situación. Le ofrecimos lo que muy pocas veces ofrecemos a una persona, como fue nuestra propia estadía en nuestra casa. Abrimos una habitación especial para esa persona, le recibimos con todo amor y al paso de los pocos días, que fueron bastantes días, prácticamente la querida pastora Pili se convirtió, perdón la palabra que voy a usar, en la empleada de servicio de este hombre que se levantaba y decía, bueno, ya hay desayuno, pastora, perdón, pero yo a las 8 ya tengo que tener mi desayuno preparado y mi almuerzo a las 2 en punto, por favor, le pido por favor, y la cena a las 6 de la tarde, espero que haya cena y en especial quiero que haya carne y este es mi menú para el día de hoy. Bueno, cosas que pasan, pero entre muchas otras cosas que pasaron, difíciles por demás. Se presentó una situación difícil con la misma congregación y se empezó a generar un ambiente muy difícil. Los hermanos que conocen y están escuchando esta historia, que fueron parte de esta situación, recordarán. Fue un momento muy difícil, hermanos. Nos causó una situación muy complicada a nivel de la congregación, prácticamente dividió la congregación, causó un daño total. Y nos preguntábamos en qué momento no nos dimos cuenta que esta persona fuese capaz de hacer lo que ha hecho. Y viene entonces la pregunta, ¿examinaron todo lo que había alrededor de esta persona? ¿Examinaron su entorno, su vida, su historia, su pasado, su antecedente? ¿O simplemente actuaron de manera impulsiva, repentina, emocional y se dejaron guiar por una circunstancia y no tomaron el discernimiento frente a lo que estaba ocurriendo, incluso para traerlo a su propio techo? Wow, es una exhortación que Adonai nos trae en nuestro caso, y repito, este es un testimonio personal. Porque ¿qué ocurrió después de toda la situación tan crítica? Y por fin un buen día esa persona partió, dejándonos la casa destruida, la congregación en una muy mala situación. Así es que cuando ya todo esto pasa, yo recuerdo que me presenté frente a la congregación y les dije, amados hermanos, quiero compartirles que esta persona ya por fin ha decidido retirarse, se va hacia otro lugar. Lamento todo lo que ha ocurrido. Siento mucho lo que pasó, realmente no entendemos en qué momento esto pudo pasar, en qué momento nos enceguecimos frente al tema. Y yo recuerdo que varios de los hermanos en casa nos decían, pero pastor, nosotros ya sabíamos que eso iba a pasar. Es que eso se veía, pastor, es que nosotros no entendemos cómo usted no se da cuenta. Es que eso ya lo habíamos visto. Desde el primer día que esa persona vino y se colocó ahí, nosotros nos dimos cuenta que era una persona que no se podía confiar. A lo cual les dije a mis amados, pero por favor, amados, si ustedes lo vieron, si ustedes lo discernieron, ¿por qué nunca jamás me lo dijeron? Somos los pastores, pero por favor, tuvimos un punto ciego y la verdad no nos dimos cuenta. Si ustedes no lo hubiesen advertido como buenos discípulos, amados hijos de casa, probablemente nunca hubiesen pasado tantas cosas feas que ocurrieron. Esto generó una indisposición de salud en mi esposa terrible que nos llevó o la llevó a una situación muy crítica en el hospital. Terrible situación. Discernimiento, amados. Por favor, dígalo conmigo. Discernimiento. Y la Escritura permanentemente nos habla de la importancia de no hacer juzgamientos indoctos, juzgamientos de los cuales no tenemos capacidad, pero nos habla, por supuesto, de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese libro lo apasiono, ese texto. Por favor, acompáñenme al libro de los Hebreos y léalo conmigo, por favor, y le pido de manera especial, subráyelo, tome nota, porque usted escuchará de mi boca con mucha frecuencia hablar de este texto maravilloso del libro de los Hebreos en el capítulo 4 y en el verso 12, que tanto repito con frecuencia, pero a la letra quiero leerlo. Dice así:
Porque la palabra de Adonai, la palabra, dígalo conmigo, la palabra, escrito está, porque la palabra de Adonai es viva y la palabra de Adonai es eficaz. Y la palabra de Adonai es más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, que la palabra corta en una dirección y corta en la otra dirección. La palabra de Adonai. Y dice que la palabra de Adonai penetra hasta partir el alma, las emociones y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, subraye por favor, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque saben, amados, tenemos pensamientos nobles, tenemos pensamientos bondadosos, tenemos pensamientos de misericordia, tenemos pensamientos de fidelidad, de amor, de bondad, de amistad. Pero las intenciones del corazón son otras. Por eso la palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque tenemos la intención de bendecir al hermano, pero el corazón nos dice, no, ¿para qué lo vas a bendecir? Eso mejor cómprate un vestido que te luce más que bendecir al hermano. Aunque tenemos buena intención, terminamos tomando malas decisiones. Dice el mismo Rab Shaul, dice, queriendo hacer el bien, termino haciendo mal. Porque las intenciones de mi corazón, de mi pensamiento son, pero mi corazón me lleva hacia otra situación. Entonces, ¿qué más nos dice este texto precioso de Hebreos capítulo 4, verso 12 que estamos tomando? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Perfecto, maravilloso. Hebreos capítulo 4 es una prerrogativa divina para todos y cada uno de nosotros. Solo Adonai conoce, repito, los secretos de nuestro corazón. Solo Adonai conoce nuestros secretos. Veámoslo, vayamos a un texto hermoso en el libro de Salmos. Por favor, acompáñeme a Salmos, en el capítulo 44, verso 21. Véalo conmigo, por favor, leámoslo, por favor, vayan a su Biblia. Recuerden, su Biblia, vayan. A mí me gusta, hermanos, que ustedes, si en la medida de lo posible, si lo pueden hacer, tengan disponible su Biblia papel. Yo sé que usted me va a decir, no, pastor, aquí yo tengo mi Biblia digital, mi Biblia electrónica. Usted coloca allí el texto, Salmo 44, 21, y ya lo tiene en 5 versiones disponibles, en hebreo, en inglés, en arameo, en todos los idiomas que quiera. Ahí está. Pero cuando usted va al libro, al papel, y usted va a buscar Salmo 44, 21, probablemente pase un buen rato y diga, ves que yo no sé dónde está el libro de los Salmos, no me aparece por ninguna parte. ¿Usted alguna vez ha buscado el libro de Job? ¿Alguna vez ha buscado el libro de Abdías? ¿Alguna vez ha buscado algún libro por allá que usted dice, no tengo la menor idea dónde se encuentra? Por eso el ejercicio que estamos haciendo, y siempre se los pido, papel y lápiz, Biblia. Vamos a tomar esta porción del libro del Teilín, Salmos 44, y leamos el verso 21. Dice, vamos a leerlo el verso 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de Adonai, o alzando nuestras manos a un Dios, a un ídolo ajeno, no demandaría Adonai esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Hermanos, discernimiento. Solo, absolutamente solo Adonai conoce nuestros motivos. Solo Adonai conoce nuestras necesidades. Y quiero que vayamos a otro texto, en el libro de Romanos. Acompáñeme, por favor. En el libro de Romanos,
en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y en el verso 16, dice: en el día en que Adonai juzgará por Yeshua los secretos de los hombres, conforme a mi palabra. Es decir, nosotros no podemos hacer juicio a priori, hermanos. No podemos estar juzgando situaciones, ¿saben? Eventualmente ocurre, amados, que a nivel de la congregación, como comunidad, como familia, como los Mishpajá, como la familia que somos, eventualmente ocurre que alguien, falto de examinarlo todo, falto de retener lo bueno, falto de discernimiento, hizo algo que trajo consigo consecuencias que afectan su buen nombre, su familia, su vida espiritual, su economía, su matrimonio, etc. Y cuando una circunstancia como esta ocurre en la familia de Adonai, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la determinación que tomamos como hermanos en la fe? Y en el peor de los casos, la acción que tomamos es juzgar indebidamente, juzgar por lo que otros hacen, sin mirar las consecuencias de nuestro juzgamiento, sin mirar nuestra propia paja, dice el texto que leímos hace un momento en Mateo, de lo que nosotros mismos hemos hecho. Juzgar indebidamente. Pensamientos y motivos distintos a los que una persona puede tener. Siempre me parece importante, amados, frente a cualquier circunstancia, preguntarnos: ¿qué haría Yeshua frente a este tema? ¿De qué manera Yeshua trataría esta situación? Y estoy absolutamente seguro y convencido que definitivamente Yeshua nos hablará con una claridad total y nos dirá: esta no es la manera de actuar. Discernamos cada situación. Discernir significa que examinamos todo y frente a un entendimiento conforme a lo que escrito está, tomemos una acción o una decisión con justo juicio. El único que hace justo juicio es nuestro amado Yeshua, pero eso no significa que nosotros hipócritamente juzguemos, indebidamente juzguemos, inapropiadamente juzguemos, faltos de discernimiento y faltos de examinarlo absolutamente todo. Aquí hay un punto que sería muy interesante mencionarlo, por lo menos entre comillas, para dejarlo en la consideración, y es cómo confrontar. Cuando las personas dicen: sí, no, es que esa gente hace esto y es en el... Perdón, disculpe, hermano, ¿usted vio eso? ¿A usted le consta lo que está diciendo? ¿Usted es testigo de que lo que está indicando, usted estuvo allí presente y vio que evidentemente ocurrió esta situación? Bueno, no, realmente no, pastor, pues es decir, a mí me contaron, ¿ves? Claro, me lo contó una persona que yo creo que es una persona correcta. ¿Cómo le parece? ¿Acaso usted conoce las intenciones y el pensamiento de esa persona para saber que esa persona se lo contó a usted con la intención de causarle a usted un mal juicio o una mala intención o una mala decisión? Por lo tanto, creyentes en Adonai, examinadlo todo. Vean cómo Adonai nos ha llevado esta semana a que un texto tan sencillo como primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21 y 22, examinadlo todo, retened lo bueno, parece un texto que lo leemos de manera tan simple, pero que la profundidad de lo que este texto, como todos los textos, trae consigo, nos lleva a una reflexión poderosa, porque probablemente muchos de nosotros hemos obrado indebidamente frente al tema. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 10, en el verso 5, dice la palabra: os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Claramente, Adonai quiere que discernamos cuando se trata de asuntos establecidos en el propósito de su palabra. Discernir, dice el apóstol Pablo, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera?
¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la casa de Yeshua? Pero Adonai juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Esto es importante, hermano. Disciplina, disciplina, disciplina y corrección. Leamos un texto, por favor, acompáñenme al libro de Mateo. Nuevamente vamos a Mateo y tomemos un texto en el capítulo 18 y veámoslo a partir del verso 15. ¿Cómo se debe perdonar a un hermano? Hermanos, perdonar es una acción, perdonar es un verbo. Yo perdono, tú perdonas, él perdona, nosotros perdonamos, todos perdonamos, ellos perdonan. Es un verbo extremadamente importante. Para perdonar, no deberíamos tomar un curso de cómo perdonar. Para perdonar necesitamos alimentarnos de la savia de nuestra Kadosh Torah para que a través de la revelación de su palabra podamos perdonar con absoluta entereza e integridad. Porque muchos decimos típicamente lo que el mundo dice: yo perdono, pero no olvido. Y por favor, amados, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado por situaciones en las que hemos tenido que perdonar a alguien y de corazón yo sé que he perdonado? Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos pasado por situaciones en la cual alguien haya debido perdonarnos? ¿Y qué esperamos? Si alguien me dijo, yo le perdono, yo espero que esa persona lo diga con sinceridad, con integridad, con rectitud, que esa persona verdaderamente me ha perdonado. Por lo tanto, dice esto, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y trata con él estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Qué texto tan maravilloso de Mateo capítulo 18. Mas si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es una escuela teológica, toraica, bíblica, maravillosa, expresada por nuestro amado Jesús. Porque cada indicación que aquí vemos tiene absolutamente un respaldo, si lo puedo decir desde el punto de vista legal, jurídico, un mishpatim, una ordenanza, una misbot, para que obremos conforme a lo que escrito está. Pero no se trata de traer un testigo para juzgar, repito, para maltratar, para herir, para ofender. Se trata de manejar las cosas a la luz de la palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no se oyere a la iglesia, tenle entonces como una persona no apta. Perfecto, claro que sí. Muchas de estas situaciones las hemos tenido que vivir en algún momento. Pero lo más preocupante del asunto no es si no solamente la persona no escucha, no accede, no es una persona que reconoce, sino que por aún es una persona que contraataca en una defensa totalmente inapropiada y ofensiva y malintencionada. Por lo tanto, no podemos rebajar nuestro nivel, como nos decía alguna vez un querido pastor amigo, nunca nos bajemos de la carroza. Caminamos en el carro real, como la realeza, como los hijos del rey, con nuestra Kadosh Torah. Por lo tanto, no nos podemos bajar al mundo a entrar en discusiones, pleitos, peleas o agravantes mayores, peores cosas como típicamente las hemos visto que ocurren en muchos lugares llamados lugares de la casa de Adonai. No, mis amados, ni de palabra ni de acción. Oración y temor en el propósito es lo que Adonai quiere que nosotros tengamos para manejar el discernimiento con una prudencia que nos permita ante todo que la presencia de Yeshua, su nombre, sea perfectamente claro y establecido, y no que tengamos de arrepentirnos alguna vez de haber dejado el nombre que es sobre todo nombre en una muy mala situación. Evidentemente, mis amados, la Biblia nos narra inmensas cantidades de situaciones frente al tema. Perdón, aprender a perdonar.
Porque todos sabemos, y escrito está, que la venida, el regreso de nuestro amado Yeshua está pronto. Se están ocurriendo los escritos, los acontecimientos, las señales. Nosotros somos la generación que hemos sido testigos de todo cuanto escrito está y que está ocurriendo justamente en este mismo momento frente a nuestros ojos. Por lo tanto, si con todo lo que está ocurriendo en este mismo momento no tenemos el discernimiento de entender, de saber, de comprender en qué lugar estamos y en qué posición estamos y en qué circunstancia está el mundo, la economía, las familias, los hogares, entonces no hemos logrado tener el discernimiento. Amados, el mundo camina en una dirección totalmente opuesta a nuestra Kadosh Torah. Muchos allá afuera nos llaman locos. Muchos allá afuera nos dicen que incluso estos se judaizaron, que es la típica palabra cuando mencionamos Torah o celebramos Shabbat. No os preocupéis por esas expresiones que no tienen ningún sentido ni ningún valor. Por lo menos, como diría alguien por allí, me resbala, porque tenemos la unción, el aceite de la unción, y me resbala toda opinión de esta categoría, viniendo de personas que no tienen ningún conocimiento, por supuesto, de la palabra. Pero cuando estamos en el propósito de Adonai, estamos en el propósito de Adonai esforzados y valientes. Tenemos que ser la diferencia de lo que fuimos alguna vez. Recordemos que Adonai nos tomó con mano fuerte, brazo extendido y nos trajo de la oscuridad a la luz. Por lo tanto, mi vida no podrá ser igual a lo que fuimos en otros tiempos. Adonai ha hecho a una nueva criatura. Adonai nos ha preparado con un nuevo pensamiento, la mente de Yeshua. Mi manera de hablar, mi manera de ver, mi manera de escuchar, mi manera de ser como padre, como esposo, como hijo, como líder, en cualquier lugar donde me encuentre, la imagen de Yeshua está presente. Y la gente en nuestro entorno lo sabe y la gente lo sabrá. ¿Saben? Cierro con esta historia breve que me trae consigo un aliento de vida. En esta semana que estamos ya a mitad de semana, justo frente a nuestra casa, se están haciendo la implementación de las líneas, las redes de fibra óptica para los sistemas de internet y estas cosas. Y hay grupos de 10, 12 hombres trabajando desde las 6 de la mañana, jóvenes, entre 17 a 22 años, creo que no tienen más. Y en su 90% o más, 95% de todos estos grupos de trabajos son comunidades hispanas. Los había visto pues en la ruta cuando salgo de casa, los veo trabajando. Y esta semana le correspondió el frente de nuestra casa. A las 6 de la mañana escuché que había alguien fuera, salí a mirar y veo a todo este grupo de jóvenes haciendo su trabajo, pica y pala, trabajando 6 de la mañana en una temperatura que ustedes no alcanzan a imaginar, el frío tan impresionante que estábamos pasando en ese momento. Salí, les saludé, les pregunté su nacionalidad, jóvenes, centroamericanos, les hablé un poco les pregunté por algunas cosas, cuánto tiempo llevan acá, cómo están con sus trabajos, cómo se sienten en esta situación tan difícil. Un momento maravilloso. Les compartí, somos los pastores de la congregación. Ustedes ya pasaron frente a la congregación hace unos días. Oh, sí, vimos que es una congregación en español, sí, qué bonito. Y fue una relación bonita, de minuto. Tuve un minuto para hablar con estas personas. Y lo mínimo que pude hacer fue, les dije, muchachos, ¿les puedo ofrecer un café? Ay, por favor, gracias, no sabe un café, cuánto nos alivia un café. Vine con todo mi gusto, con mi corazón, preparé café, llevé suficiente café, les llevé unas galletitas y hermoso. Esta mañana volví a salir porque ya ellos prácticamente terminaron, son muy rápidos en su trabajo. Esta mañana vino algunos de esos jóvenes a hacer un pequeño detalle que les faltó y les saludé, muchachos, ¿cómo han estado? ¿Cómo hoy está mejor el clima? Qué bueno. Y de pronto me dice uno de los chicos, me dice, pastor, gracias por habernos traído ese café. En todos los meses que hemos trabajado en estas áreas y en muchas áreas a donde hemos ido, nunca nadie
nos había ofrecido ni siquiera un café. Gracias, pastor. Y yo sé que un gesto tan sencillo como este marcó el corazón de estos jóvenes. Algunos de ellos llevan apenas 1 año, 2 años en este país, haciendo un trabajo tan duro como es ese. Y bueno, es una situación difícil. Pero sentí en mi corazón esa alegría que sentimos cuando hacemos algo bien, algo que representa nuestro Machía. Y les dije, muchachos, Adonai los bendice, sigan adelante, guárdense, tengan cuidado, no se expongan, este mundo es difícil, este país es un país hermoso cuando hacemos las cosas bien, cuando caminamos en obediencia. Y si alguno de ustedes se congrega o quieren congregarse, vengan a nuestro Shabbat. No podemos, los sábados trabajamos. Bueno, alguien puede pedir que le den el día sábado libre. Pero hagamos siempre con discernimiento, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Bueno, mis amados, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por acompañarme en este tiempo de Torah al Instante. Gracias por sus mensajes. Gracias por las respuestas a las tareas que hemos dejado por allí. Gracias. Recuerden que la tarea la voy a repetir. ¿En qué momento ocurrió que se nos quitó el día de Shabbat y se nos quitaron los libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Estoy en espera, ya varios hermanos me contestaron, pero me gustaría que todos participaran. Gracias por estar atentos, gracias por suscribirse a nuestra página israelcasaintegral.org. Muchas gracias. Hasta el día de mañana y un buen día para todos. John Top para todos, muchas gracias. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.